Bueno, con esta lección vamos a dar inicio a lo que es un módulo práctico de Archicad. Para los que están en el curso desde el inicio saben de que hay otro módulo práctico que yo ya comencé, pero decidí, previo a ese módulo, agregar este módulo que tiene una complejidad menor. No una complejidad constructiva, sino que el otro módulo práctico es en base a un proyecto. Siempre estamos haciendo en base a proyectos previos de AutoCAD, que es como yo recomiendo empezar a caminar, digamos, en el aprendizaje de Archicad, trayendo un archivo previo de AutoCAD. Pero decidí hacer este módulo previo debido a dos razones. La primera es la complejidad no constructiva, sino la complejidad que tiene ese proyecto, que es un proyecto Cabañas del Cerro, debido a que ese proyecto tiene un terreno en desnivel, ¿sí? Para el 80% o 90% de la gente que está realizando este curso, por lo que vi, es que, bueno, son de ciudades grandes en las cuales siempre se trabajan con terrenos llanos, y ese proyecto tenía una cierta complejidad debido a que tenía diferentes alturas de plantas bajas, por ende diferentes alturas de primeros pisos, de segundos pisos. Entonces me parecía que iba a ser mejor agregar previo a eso, dejarlo en stand-by y agregar este módulo que, si bien la complejidad constructiva es similar, y el manejo, digamos, el trabajo que vamos a hacer en este módulo es el mismo, es hacer un paso a paso. Al tener un terreno llano es más común a lo que normalmente pueden llegar a utilizar, ¿sí? Sea para una vivienda unifamiliar en un barrio, sea para un edificio de vivienda colectiva o de oficinas digamos, de complejidad baja o de media. Por lo cual, bueno, me parecía interesante arrancar con esto. Y por otro lado también, debido a, bueno, nada, me parece que está interesante. Este es un proyecto que yo tengo que hacer en la vida real. El otro es un proyecto que ya estaba no solo terminado, sino construido. Este es un proyecto en el cual yo me tengo que poner a trabajar, por lo cual me voy a encontrar con problemas o con deficiencias o con cosas que tengo que ir resolviendo en el transcurso de las clases. Yo voy a ir armando este proyecto personal, digamos, de trabajo, junto con ustedes, y eso va a significar de que me encuentre con esas pequeñas cosas que tengo que ir resolviendo y que ustedes lo vean, cuáles pueden llegar a ser las opciones más viables para hacerlo. Así que debido a eso me parece que es interesante comenzar por acá. Yo voy a dejar en cada una de las lecciones cuáles son los módulos teóricos previos necesarios para poder hacer esto, ¿sí? Yo voy a dar por entendido de que el que esté viendo esta lección, todos los módulos que yo voy a detallar por debajo ya están vistos y ya están aprendidos y practicados, ¿sí? Esto no va a ser unas teóricas de herramientas, sino digamos, ni un paso a paso de cómo funciona una viga ni cómo funciona una columna, sino que va a ser un paso a paso de cómo yo genero un proyecto personal en Archicad. Sí que es una de las dudas más grandes, ¿sí? Normalmente las dudas que más me van diciendo es, bueno, Mati, yo entendí cómo funcionan las herramientas, entiendo cómo funciona el programa, pero me cuesta en el momento de empezar desde cero, no sé bien por dónde empezar, ¿sí? Entonces se trata más que nada de eso, se trata de ver cómo yo trabajo de forma profesional, cómo arranco un proyecto para que se saquen ese miedo y vean básicamente y puedan ir viendo mi paso a paso y puedan ir haciendo el de ustedes. Dejando eso de lado, yo quería mostrar, para los que no lo saben, el tema del blog, ¿sí? El blog dentro de la página de arquitectura virtual, más allá de los cursos, tenemos esta sección que es blogs, sí, que es totalmente gratuito. De hecho, los videos y las lecciones que tenemos acá no solo que están en el blog, sino que también están en el canal de YouTube, que es arquitectura virtual. Por lo cual, que sepan los que recién empiezan de que estas lecciones son complementarias a nuestro curso, son pequeños tips que para mí no eran necesarios, digamos, no hacía falta generar una lección específica para estos ciertos tips, pero que son complementarios a todo el curso, ¿sí? Así que sería interesante que de la mano con el curso vayan viendo de vez en cuando cuáles son las lecciones que voy agregando y las vayan incorporando. La última es la de exportación de Archicad a 3D Studio para su posterior renderizado de Corona o Virrey.
la cual está muy interesante y por eso que quería mostrar este. Este es un proyecto, es un render que está en proceso, todavía le falta trabajo, falta definir algunas cosas, por ejemplo el deck exterior, y faltan hacer algunas modificaciones constructivas, pero con este render 360 se puede ver cómo, exceptuando lo que es mobiliario, ¿sí? Y obviamente exceptuando lo que es materiales de render, digamos, materiales PBR, materiales texturas, vamos a llamarle, el resto está todo hecho en Archicad, ¿sí? No solamente todo lo que es constructivo, vigas, columnas, muro, piso, todo, incluso de hecho está también hecho en lo que es la barra, digamos, la mesada de la cocina, ¿sí? De hecho están hechos también ciertos mobiliarios, los marcos, bueno, todo esto, sino que además en ese video explico, digamos, para el que suele utilizar este workflow, cómo es la manera más correcta. De hecho, muestro 3 formas de exportar de Archicad a 3D Studio, una en base a un plugin pago, y también cómo es, digamos, lo bueno que tiene Archicad, que es que hace el mapeo de texturas de forma casi automática. De hecho, es automática. Por lo cual lo único que nosotros nos encargamos de hacer, sea en 3D Studio V-Ray en este caso, o sea en Lumion o lo que fuere, es generar el material y aplicárselo, ¿sí? Pero que los mapeos ya estén listos. Así que me parecía interesante mostrar esto para que vayan viendo, ¿sí? De la mano con el blog. Habrá algunas lecciones que a algunos les interesará y otras que no, ¿sí? Si no se dedican a hacer render, quizá este no sea la lección, pero sí otras lecciones que me parece que están bastante interesantes y son cortas. Vamos a arrancar entonces con esta lección, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, yo me generé una carpeta que está dentro de mis proyectos, que se llama Belgrano, es el nombre del proyecto, en la cual tengo 2 subcarpetas. Una es la carpeta Archicad, en la cual voy a ir guardando mis archivos, mis proyectos de Archicad. Y en la otra tengo la carpeta documentación, en la cual tengo valga la redundancia, la documentación provista por el arquitecto, el estructuralista, etcétera, etcétera. En este caso vamos a abrir este CAD. Este es un CAD que por un lado tiene lo que es arquitectónico y por otro lado tiene también todo lo que son las modificaciones y agregados del estructuralista o ingeniero, ¿sí? Yo normalmente cuando a mí me dan para hacer documentación ejecutiva de obra, que es lo que nosotros vamos a hacer en este módulo, de hecho vamos a hacer todo tipo de documentación en este módulo, no solamente que pido lo que es anteproyecto, que en este caso serían simplemente plantas, vistas, cortes, alguna planilla de aberturas y lo normal. De hecho todo esto es lo que hizo el arquitecto a la hora de presentación municipal. Este es un proyecto que todavía no está aprobado, ¿sí? Pero sí ya tiene cierta documentación de anteproyecto que me va a servir a mí de base para empezar a modelar. Esta no es digamos, no es un proyecto final. Nosotros, de hecho, en este módulo vamos a ir limando y vamos a ir, de hecho, haciendo correcciones en base a tanto la documentación previa como a las correcciones mismas que haga el arquitecto y, de hecho, a las correcciones que vayan de la mano con lo que el ingeniero devolvió. ¿Sí? Esto sería básicamente las plantas, ¿sí? Que nos devolvieron el ingeniero, lo que sería la planta de fundaciones, planta sobre planta baja, sobre primer piso, sobre segundo piso y lo que sería la planta sobre tercer piso de azotea. Por lo cual es importante entender, y ya lo he dicho en algunas clases, que para mí siempre a la hora de comenzar un proyecto en Archicad, yo quiero que haya algo que sea fijo e inmodificable, ¿sí? Esto vale no solo para Archicad como para hacer un render, como para hacer cualquier tipo de cosa en un programa. Mi recomendación es no arrancar, digamos, siempre arrancar con una base sólida, con algo que yo ya sé que esté bien, con algo que sea casi inmodificable, y de ahí en más, en este caso, proyectar todo lo que es arquitectura, pero de la mano con lo que es estructuras que ya está corregido o que ya está en un 95% definido, ¿sí? Que sería la colocación de las columnas y de las vigas, ¿sí? Vamos a cerrar entonces este CAD. Como siempre, voy a arrancar con una plantilla desde cero para los que ya tienen, para los que ya vienen practicando con los módulos y ya tienen materiales constructivos ya creados, superficies y todo. Hay algunos pasos que se los van a saltear, ¿sí? Pero para los que no, yo prefiero siempre arrancar en una planilla desde cero, más que nada para mostrar lo simple que es, ¿no? O sea, no hace falta
digamos, trabajar demasiado para ir armando un proyecto. Se puede ir haciendo un poco de la mano, pero bueno, obviamente que sería conveniente y más rápido si ya tienen una planilla o trabajo ya previamente hecho. Le vamos a dar entonces nuevo. Y vamos a comenzar entonces un poco con esto. Para los que ya hicieron las clases de paletas de herramientas y demás, verán de que la única paleta externa o barra de herramientas externa a las que viene de Archicad por defecto es esta, ¿sí? Que a mí me sirve y la utilizo porque tiene ciertas herramientas que yo tengo en la pestaña Edición Reformar, por ejemplo, ajustar elementos a forjados, consolidaciones de trama, de delineado y sobre todo lo que son las modificaciones de línea de referencia de muro, ¿sí? Particularmente no me gusta esta barra de herramientas que viene por defecto en Archicad. ¿Sí? Esta es, vamos a ver, es la barra de herramientas que dice editar elementos. No me gusta porque si bien tengo ciertas herramientas que necesito, por otro lado tengo un montón de herramientas que ya están duplicadas. ¿Sí? Acá tengo desde la herramienta lo que sería el trim, escalar, etcétera, etcétera. Es lo mismo que está acá, por lo cual esta barra es muchísimo más larga de lo que yo necesito. Yo con 4 o 5 botones sería suficiente, así que vamos a ver más adelante cómo generar una barra propia en la cual me permita agregar los 4 o 5 botones que estoy necesitando. Lo podría agregar seguido de la barra atributos y no estar utilizando una línea más de herramientas que en definitiva me está sacando espacio de trabajo, ¿sí? El resto es todo como viene por defecto. Vamos a comenzar, entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es generar una nueva hoja de trabajo independiente. Vamos a ponerle CAD. Y en este caso vamos a ponerle estructura, vamos a ponerle fundaciones, ¿sí? Le voy a dar crear. Yo voy a ir bastante rápido, ¿sí? Debido a que todo esto ya debería estar aprendido. Voy a tirar el CAD. Va a tardar un poquito, ya que es un proyecto pesado. Siempre mi recomendación es lo que se dice limpiar el CAD, ¿sí? Yo en este caso no lo hice, pero si ustedes tienen un proyecto que tenga más información de la que necesitan para trabajar, mi recomendación sería borrarla previamente a traerla a Archicad para que no pese de más el archivo. De acá a un mes, seguramente mes y medio, va a estar saliendo el Archicad 23, el cual es excelente en todas las modificaciones que tiene. Una de las cuales es que cuando nosotros estemos mostrando una hoja de trabajo, por ejemplo, no va a estar calculando o no le va a estar pesando la totalidad de lo que estoy mostrando como referencia, sino que solamente va a estar optimizando recursos a lo que vea en la pantalla, ¿sí? Por lo cual esto que estoy diciendo no va a tener tanta importancia, ¿sí? Porque si yo, supongamos, trajera este CAD y yo estuviera viendo solamente este sector como referencia, el resto no lo estaría calculando, ¿sí? Hasta el Archicad 22, nosotros, aunque estemos viendo esto, Archicad está analizando o está, digamos, usando sus recursos para ver todo lo demás que no estoy utilizando. Así que ese es uno de los grandes cambios que tiene el Archicad 23, el cual aprovecho para decir que nosotros, digamos, vamos a tener un módulo extra en el cual vamos a agregar las actualizaciones de este Archicad, ¿sí? Ya que seguramente a medida que se vayan agregando Archicad, la idea es agregar lecciones con los cambios que hubieron y las diferencias con las lecciones que ya vimos. ¿Cómo vamos a arrancar una vez que tenemos esto? Lo importante es analizar qué tenemos y qué queremos hacer, ¿sí? Mi recomendación, y ya lo habrán visto, es que teniendo en cuenta de que esta cruz es el origen del proyecto, es un punto que a mí me gusta dejar fijo, inmodificable, es importante entender que si este fuera un proyecto en el cual yo no tuviera la documentación estructural previa, normalmente, digamos, por como yo me manejo, lo que yo haría sería colocar como punto inmodificable, por ejemplo, un punto del terreno, que en este caso sería este eje, ¿sí? este vértice de mi terreno, ¿sí? Esto es algo que yo ya sé que no se va a modificar en el transcurso de mi proyecto, por lo cual sería uno de los puntos que yo usaría. En este caso, iría a la planta baja, mostraría como referencia y ya este punto empezaría a trabajar sabiendo de que este punto es inmodificable. En este caso particular, y como yo voy a arrancar en base a la estructura y no a lo arquitectónico, fíjense que como los planos estructurales no tienen el lote, yo no tengo posibilidad de referenciar esta estructura en base a mi lote, ¿sí? Entonces, para este caso voy a agarrar esta columna, la cual va a ser mi punto inmodificable del proyecto, ¿sí? Que es 95% probable que no se modifique.
y va a ser entonces mi punto de inicio de proyecto, ¿sí? Este va a ser el punto en el cual voy a arrancar. Ya hemos visto de que una de mis recomendaciones era, cuando uno empieza un proyecto, venir a lo que es opciones, entorno de preferencias de proyecto y ubicar este proyecto en latitud, longitud, altura, etcétera, etcétera, en lo que sería la vida real, ¿sí? Esto más que nada es a efectos de, por ejemplo, generar la documentación para empezar a tener lo que son las sombras reales, etcétera, etcétera. Es importante para lo que es evaluación de energía. Y sobre todo es importante cuando nosotros vamos a proyectar en Archicad, ¿sí? Ya que yo teniendo el terreno ubicado, el norte exactamente en el punto que va, al prenderle las sombras, por ejemplo, a Archicad, Archicad me va a estar proyectando en el 3D las sombras reales de mi proyecto, lo cual son indispensables para poder proyectar de una forma correcta teniendo en cuenta esas cosas, ¿sí? Lo que son las proyecciones de las sombras en el transcurso de las horas, etcétera, etcétera. En este caso no es tan importante debido a que este proyecto no lo estoy diseñando yo, ¿sí? Este es un proyecto que ya está diseñado y que mi trabajo es convertir una documentación base, una documentación de anteproyecto en AutoCAD a un proyecto BIM en Archicad, por lo cual lo vamos a dejar para más adelante, no tiene demasiada relevancia. Vamos a empezar entonces con lo que son los niveles de piso. Vamos a insertar debajo lo que sería fundaciones. En este caso ni siquiera me fijé en el CAD cuántos pisos tengo. Obviamente que voy a tener este nivel de fundaciones, que es con el que vamos a empezar a trabajar. Todavía no sé bien a qué cota de nivel se encuentra, lo vamos a ver más adelante. Sé que voy a tener una planta baja y seguramente tenga algunos pisos por encima. Por ahora me es suficiente agregarle el piso fundaciones, que es con el que voy a empezar a trabajar. ¿Sí? Vamos a venir entonces a fundaciones y comenzaríamos a colocar en esta lección. Voy a tratar de hacer lecciones más cortas, ¿sí? A diferencia del otro módulo, esto no va a ser un paso a paso completo en el cual voy a colocar todas las columnas y todas las vigas, no me parece necesario. La idea es colocar un par de columnas y un par de vigas en este caso, y para la próxima clase, la clase número 2, ya arrancar con el resto del trabajo terminado. Pero acá hay unos conceptos que para mí son fundamentales y por esto la lección. Vamos a empezar primero a colocar lo que sería una columna común y corriente. Vamos a ver de que esta columna, la número 1, tiene 18 por 40, por lo cual es el primer dato que vamos a poner, punto 18.4. Y esta va a ser la primera columna y como dijimos, al estar justamente en el punto de inicio de proyecto, va a ser la fija, va a ser la estática, la correcta, ¿sí? El resto de las columnas las voy a colocar en base a este punto de inicio, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, por ahora vamos a estar trabajando con el material constructivo hormigón armado, tanto para columna, para vigas y para en este caso la platea, ¿sí? Por lo cual vamos a venir a nuestros materiales que vienen por defecto, vamos a modificar el material que viene estándar en Archicad. Esto ya me han visto que normalmente no utilizo los materiales constructivos que vienen por defecto y si los utilizo, como en este caso, los modifico a mi gusto de entrada, ¿sí? En este caso le voy a cambiar el nombre, le voy a poner un ID de arquitectura virtual para que me aparezca y yo pueda ordenar por ID los materiales constructivos que voy a utilizar y que ya sé que están modificados por mí. Voy a dejarle el hatch que viene por defecto, lo único que voy a hacer es cambiarle las plumas, en este caso le voy a dar OK, voy a venir a mis plumas de arquitectura y ahora sí voy a venir a mis materiales y voy a decirle, esto ya me han visto, que lo he explicado en la clase de plumas y colores, que a mí me gusta que cada material constructivo tenga las plumas de línea de corte y de trama de corte de estas dos líneas, ¿sí? Que están hechas para cada material, ¿sí? Por lo cual en este caso para hormigón armado yo quiero que utilice la línea de corte de hormigón armado, esta que está acá, y quiero que use la trama de corte de hormigón armado. Con esto me aseguro de que cuando yo cambie estas dos plumas, se me cambien los colores y los espesores de plumas de todo lo que esté utilizando material hormigón del proyecto, ¿sí? Este sería el primer cambio. El segundo cambio, como ya saben, no me gustan para nada las texturas que vienen en Archicad por defecto, por lo cual vamos a venir entonces a las superficies de Archicad, hacer lo que ya hemos hecho varias veces, que es venir a hormigón, vine a hormigón simplemente para que me copie los materiales, para que me copie lo que es el material más parecido al cual voy a hacer ahora, que es hormigón armado. Le voy a dar OK y voy a buscar una textura de mi carpeta.
Esta es la carpeta que yo compartí en la lección de materiales, así que voy a estar actualizando porque día a día voy subiendo más y más texturas. En este caso voy a utilizar la que dice hormigón nuevo, le voy a dar a abrir, ok, le voy a decir que mantenga la proporción original y le voy a dar una medida aproximadamente de 2 metros por 2 metros en la vida real. Le doy ok, vuelvo a mi material y le aplico entonces la textura de hormigón armado. Con esto ya tengo entonces mi primer material listo y perfecto para empezar a trabajar. Me aseguro de que la columna tenga puesto ese material, lo cual está bien, y ya podría entonces comenzar. Vamos a analizar entonces esta columna. El origen es fundaciones y la parte superior planta baja. Voy a venir acá, le voy a decir que arranque a 0 y 0, lo cual está bien. Y ahora voy a empezar entonces, una vez ya definida mi columna estándar, voy a empezar a lo que para mí es lo más importante en esta lección, que es corregir los errores de AutoCAD, ¿sí? Si yo, por ejemplo, copio esta columna y ya empezara a colocar la siguiente, buscaría este punto y vería que dice 4.88, lo cual parecería ser un número exacto, un número preciso, pero la realidad es que no lo es. Para eso voy a venir a opciones, preferencias de proyecto, unidades de trabajo. Voy a cambiar los decimales a 4, le voy a dar OK. Y ahora vamos a ver cómo. Vengo acá y ya veo de que este número no era exacto, no era preciso, ¿sí? Tiene 4.8793, o sea, tengo 4 decimales, ¿sí? Lo cual es un error que a mí, en lo personal, me pone nervioso, no me gusta para nada. Estos son errores típicos de cuando alguien trae de AutoCAD, que se van pasando de uno a uno, lo genera el arquitecto en el CAD, se lo pasa al estructuralista y el estructuralista en base a esa documentación genera su propia documentación y el error se va llevando y se va pasando de persona a persona, lo cual si bien muchas veces me han dicho, ¿para qué lo haces? Y después en la obra claramente no va a tener la precisión que tiene el Archicad. Bueno, yo en lo personal prefiero de que los errores estén en la obra. ¿Sí? Si ya los errores los empiezo teniendo yo en la documentación, bueno, ya es como que el punto de inicio está mal. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, y es el punto más importante, repito, de esta lección, es corregir el CAD. ¿Sí? En este caso, mi forma de trabajar, y obviamente que yo ya lo he charlado con el arquitecto y me dio el ok para hacerlo de esta forma, es corregir estas medidas y hacerlas lo más preciso posible. Con esto voy a estar generando que a la hora de hacer acotaciones, las acotaciones sean mucho más precisas, a la hora de hacer cómputos y presupuestos sean mucho más precisos y que digamos, el flujo de trabajo sea mucho más exacto. ¿Sí? No me voy a tener que estar peleando con decimales, así que prefiero hacerlo de antemano, por lo cual generando la planta, en este caso de documentación o la estructura de fundación, quiero decir, el resto de las estructuras, al ir por encima de esta, la columna C9 va a continuar para arriba, por lo cual va a ser muchísimo menos trabajo. ¿Sí? El trabajo principal lo tengo en lo que son fundaciones. Mi forma de trabajar es con un más menos 5 milímetros. ¿Sí? O sea, en este caso, para mí, esta columna va a estar a 4.88. ¿Sí? 4.88, ok. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente rotarla. Ahí está. Y acá vemos entonces que esta es la diferencia que yo voy a salvar. ¿Sí? Vamos a colocarla de la misma forma en lo vertical, que sería por acá. Y ahora sí, fíjense cómo salvé estas diferencias. Acá puede, al ser media grosera, fíjense de que acá tenemos una diferencia de, y es bastante exacta de hecho, ¿sí? Una diferencia de 1,5 centímetros, puede ser que realmente en el cálculo estructural esto precise estar acá, por lo cual lo que yo voy a hacer es moverlo para acá, y fíjense cómo, en este caso, esta columna sí da exacto, por lo cual sería muy extraño que entre esta columna y esta columna haya una diferencia de 1,5 centímetros. Seguimos viendo errores de CAD. ¿Sí? Entonces voy a dejar esta columna como está. Cualquier cosa, si en el momento de colocar las vigas llego a ver de que por alguna razón sí tenía que estar 1,5 centímetros más abajo, lo corregiré. ¿Sí? Pero en este caso lo voy a dejar así. Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esta columna. Le voy a decir que en este caso es 4 puntos. Fíjense, quiero mostrar lo siguiente. Yo dije de que el más menos es de 5 milímetros, por lo cual acá tenemos 429,56. En este caso es 429
con 5 milímetros y el 6 ya lo despejé, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para acá. Busco 1.99. Vamos a rotar. Quiero colocar un par de columnas, si bien el concepto es bastante fácil, pero coloco 3 o 4 para que se entienda. Lo mismo, punto 15. Y ahí ya tendríamos entonces estas columnas. De la misma manera haría mi trabajo. Y fíjense cómo todo arranca de mi columna de inicio, ¿sí? Venimos para acá, 3.08, ¿ok? Y así iría entonces colocando todas las columnas de mi proyecto. Vamos a colocar la última. Lo mismo, 3.73. En este caso veo que hay un desfasaje que está hecho adrede, por lo cual busco acá lo mismo, punto 1. Y de esta manera iría trabajando y modificando estas pequeñas diferencias y logrando que, repito, las medidas sean mucho más exactas. Una vez que ya coloco todo lo que son las columnas de mi proyecto, ¿sí? Esto repito que para la próxima lección esto ya va a estar hecho. Vamos a empezar a colocar lo que son las vigas de fundación, ¿sí? En este caso vamos a colocar cualquiera, le vamos a aplicar el mismo material de hormigón armado, le vamos a dar una altura de 30 centímetros. Por ahora no tengo idea cuál es la altura de fundación, lo vamos a ver en la próxima clase seguramente. Lo que sí sé es que tiene un espesor de 50 centímetros. Vamos a agarrar este punto, lo ponemos en el punto de inicio. Fíjense cómo en este caso sí es bastante exacta la documentación de CAD, pero igualmente le voy a poner yo punto 1, ¿sí? De la misma forma vengo para acá, lo mismo. ¿Por qué le pongo punto 1 y no le doy Enter directamente? Por las dudas de que el error no esté en el quinto decimal que no lo estoy viendo, ¿sí? Si bien sería casi insignificante, pero prefiero aún así ponerle punto 1 yo y asegurarme de que esa medida no tiene ningún tipo de error. Lo último que quiero explicar en esta clase es, si bien, digamos, esto que voy a decir ahora, recién, para los que están haciendo el curso y todavía no lo terminaron, empezamos a verlo en el tema de, en el módulo que es avanzado de Archicad, el tema de gestión de documentación de obra estructural. Yo, digamos, cometería un error si yo hiciera una viga que tuviera este tamaño, ¿sí? Si yo estuviera haciendo simplemente bueno, obviamente un modelado volumétrico para hacer un render o un 3D sería más que suficiente, o si estuviera haciendo una documentación, llamémosle arquitectónica, también sería suficiente. Pero como nosotros vamos a hacer también una documentación estructural en la cual yo quiero que me aparezca que esta es la viga 17 y que esta es la viga 18 y que esta es la viga 19, si yo hiciera un solo tramo de viga en vez de hacer 3, en el momento de ponerle entonces viga 17, supongamos, ¿sí? Yo no voy a tener o no voy a poder computar o calcular los otros dos tramos de viga. Por lo cual la forma correcta de hacer esto entonces es hacerlo tramo por tramo, ¿sí? Ahí tendría entonces yo mi viga 17, voy a absorber los parámetros, continúo entonces desde este punto hasta el eje de viga, de columna, esta sería mi viga 18, y de esta forma hasta acá sería mi viga 19. ¿Sí? Para corregir entonces este error, fíjense que acá no tenemos ningún problema, tenemos punto 16, aún así vuelvo para atrás, pongo punto 16 yo, y con esto ya me aseguro de que todo este sector está correcto. Vamos a hacer dos vigas más para terminar. Trazo simplemente una viga, lo coloco exactamente en este punto. Yo por las dudas apago el trazar y referenciar para posicionarlo en base a Archicad y que no me pueda pasar de que lo estoy posicionando en base a el AutoCAD. Si recordemos que en este punto voy a tener tanto Archicad como AutoCAD, ya que tengo la línea de AutoCAD dibujada. Entonces yo lo apago, coloco la viga, selecciono las dos vigas, intersecto, ¿sí? Vuelvo a prender, estiro la viga, lo mismo, busco el eje de columna. Acá no hace falta que lo apague porque no tengo nada dibujado en AutoCAD en este lugar, ¿sí? Ya que en AutoCAD no aparecen los centros de columna, así que es seguro que esta columna es la mía. ¿Sí? Y de esta forma entonces voy armando lo que es la documentación o la estructura de fundaciones. Vamos a colocar esta última. Lo mismo, voy a copiarla por acá. Me fijo cuál es el número más parecido. Punto 1268, en este caso le voy a poner punto 12.5. Ahí está. Y por último, entonces, apago, selecciono la viga,
eje de columna, y ahí ya tendría. Este sería entonces la forma de armar correctamente y sin ningún tipo de error el inicio de mi proyecto, ¿sí? Para terminar, recuerdo, y es lo importante, acá yo no estoy proyectando, ¿sí? Estoy en base a una documentación provista de otra persona, en este caso del ingeniero, estoy transformando un DWG, un plano 2D, con errores y con detalles, lo estoy transportando a mi proyecto BIM, corrigiendo desde esto, ¿no? Desde los pequeños decimales, para asegurarme que en el momento que yo ya empiece a trabajar con las estructuras superiores, no lleve, digamos, estos errores para arriba. ¿Sí? Esto me tomo unos minutos más para hacer este tipo de correcciones y después ya me quedo tranquilo de que el resto del proyecto va a tener un nivel de precisión que particularmente a mí me gusta mucho para trabajar. Espero que se haya entendido, ¿sí? En la próxima clase ya vamos a continuar con esto terminado y vamos a empezar con la colocación de lo que sería la platea de fundación.